Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta clase de evaluación y validación de métodos en el laboratorio clínico, donde ahora vamos a hablar específicamente de lo que es validación analítica. Vamos a hacer un poco de conceptualización de qué es lo que es validación para después entrar justamente a cómo se validan los métodos y por qué es importante hacerlo en el laboratorio clínico. Les recomiendo que para esta clase y para la siguiente vean el glosario con términos de metodología clínica que quedó también en plataforma. Les puede ser bastante más clarificador así porque hay varios elementos que menciono en esta clase, pero de los cuales no hago una definición directamente acá, ¿ya? Así que esos conceptos van a encontrar su definición de forma resumida en ese documento de metodología clínica. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la selección de los ensayos clínicos en el laboratorio que sean apropiados para las demandas que se tiene, obviamente, en el propio laboratorio, es una parte vital de lo que es ofrecer una atención óptima a los usuarios en salud. Muchas veces los métodos que llegan al laboratorio hacen eco de los avances en la atención clínica al paciente, por lo tanto estos métodos muchas veces son adaptados para poder ser introducidos en la realidad del laboratorio. Piensen, por ejemplo, en el caso de que tengamos dos métodos analíticos diferentes para un mismo analito, ¿sí? Tenemos en este caso uno que tiene ese nombre, ¿no es cierto?, que tiene un método químico determinado, mientras que tenemos otro que tiene otro método químico determinado. La pregunta entonces viene a decir aquí, ¿cómo nosotros podemos determinar cuál de estos dos métodos es efectivamente el mejor? ¿Ya? Obviamente el mejor entendiéndolo dentro de los propósitos que se le quiere dar en el laboratorio. Por lo tanto, ¿qué es importante determinar? Primero, características de la aplicabilidad de la técnica, o sea, de la aplicación del método, diferentes elementos de cómo finalmente el método se va a aplicar. Características obviamente de la metodología, del propio método, y características de cómo este método se desempeña en base a diferentes parámetros. Un escenario bastante común es, por ejemplo, cuando se está introduciendo un método que reemplaza a un método más antiguo, ¿ya? Este es un caso que, sobre todo en el laboratorio clínico, que refleja el avance de la tecnología, puede llegar a ser bastante frecuente en algunos casos. En esas situaciones se debe considerar si el ensayo candidato tiene parámetros que sean suficientes para el propósito que se le va a dar. Por ejemplo, si es suficientemente preciso, exacto, cómo se comporta cuando existen interferentes en la muestra y, sobre todo, si proporciona resultados que sean clínicamente útiles, que sean clínicamente válidos. Después de todo, eso es lo que se busca con cualquier test en el laboratorio. Para introducir un método nuevo hay una serie de procesos que obviamente nacen de establecer cuál es la necesidad que tiene ese laboratorio con respecto a ese test, ¿sí? Una vez que esa necesidad está bien determinada, bien establecida, lo segundo es la definición de un objetivo de calidad, ¿ya? La calidad, si bien siempre se opta por tener los parámetros de calidad más altos, es un elemento variable en base a qué yo puedo ofrecer. Tiene que ver mucho también con lo que es costo-beneficio, ¿sí? Una vez que se define ese objetivo de calidad, se selecciona y se desarrolla ese método, posteriormente se realizan los análisis rutinarios con su posterior interpretación y hay que también determinar la validez, o sea, la validación del propio método. Asociado a esto, prácticas de control de calidad establecidas, así como elementos de reporte de resultados. Una vez que estos resultados están disponibles, en algunos casos puede que nuevamente surja otra necesidad. Por eso es que muchas veces este elemento es un ciclo de pasos que se llevan a cabo para poder introducir un método nuevo en el laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que es validación? Finalmente, validación va a ser un proceso sistemático de evaluación sistemática para demostrar que un método cumple con determinados requisitos que se condicen con el uso que se le va a dar, ¿sí? Cuando se realiza una validación por parte del laboratorio, lo que se busca es determinar el fundamento estadístico que este método o con el cual este método respalda el hecho de que es adecuado para los fines que está previsto. El proceso de validación, por lo tanto, es un elemento primordial dentro de lo que es la confiabilidad de los resultados. Es así como finalmente el proceso de validación es una parte importante para poder entregar resultados que sean de calidad, que sean confiables. Ahora, ¿cuándo es necesario validar? En varias situaciones, como por ejemplo, cuando se está desarrollando una técnica nueva,
antes de incorporar una nueva técnica a la rutina del laboratorio, ¿sí? O cuando se desea comparar el desempeño de dos técnicas. En el primer caso es justamente cuando, por ejemplo, una técnica que está publicada recientemente en la literatura científica se quiere adaptar al trabajo en el laboratorio, ¿ya? Lo más probable es que esa prueba no tenga procesos de validación. Es necesario decir también que generalmente muchos de los fabricantes que hoy en día venden reactivos de diferente índole, independiente del área en la que estos se vayan a utilizar dentro del laboratorio clínico, ofrecen resultados de procesos de validación que ellos mismos realizan, ¿sí? Si bien son validaciones bastante extensas y bastante completas, muchas veces también es necesario comprobar algunos de esos elementos de la validación en el propio laboratorio, ¿ya? El tercer caso también es un caso que puede ser bastante común, sobre todo en lo que conversábamos recién respectivo a cuando se quiere reemplazar un método con otro, se puede comparar cómo estos dos métodos se desempeñan en la práctica. Ahora, dentro de lo que es la validación, aquí hay un cambio de conceptos. Se le denomina hoy en día validación metodológica a el proceso de validación de métodos en donde hay tres ejes fundamentales. El primero es la validación analítica. El segundo se le llamaba hasta hace un momento atrás, un tiempo atrás, validación estadística, y está también la validación clínica. ¿Por qué digo que hasta hace un tiempo atrás? Porque hoy en día la validación estadística es un concepto que ha dejado de usarse y se engloba dentro de lo que es la validación analítica. Ya, por lo tanto, los parámetros que veremos también dentro de lo que antiguamente se llamaba validación estadística van a estar incorporados dentro de este gran concepto llamado validación analítica, ¿sí? ¿A qué se refiere justamente? Es cómo el análisis, la técnica finalmente, se desempeña en condiciones lo más parecidas a la rutina, ¿ya? O sea, cómo se desempeña en el trabajo diario finalmente, ¿ya? Porque antes se le llamaba validación estadística, porque la validación de los parámetros que están aquí, que son principalmente la exactitud, la precisión y también por ende la veracidad, porque tienen que ver muchas veces cómo el método funciona en condiciones ideales. ¿Y cuáles son esas condiciones ideales? Las que se establecen finalmente en la validación analítica, ¿ya? Pero hoy en día, como les digo, eso se engloba dentro de un solo gran concepto, como vamos a ver más adelante. La validación clínica tiene que ver ya una vez que el método sabemos cómo funciona, tanto en su metodología química, física o biológica, ¿ya? O sea, en el método en sí, es importante saber si realmente se desempeña bien al momento de determinar lo que es importante en la clínica, o sea, discriminar individuos sanos de individuos que no están sanos o que tienen una cierta condición. Por lo tanto, en algunos casos se puede dar que hay métodos que pasan bastante bien la validación analítica, pero no logran pasar la validación clínica. Eso quiere decir que es un método que finalmente no tiene un valor al momento de determinar lo que se quiere determinar finalmente, o sea, el estado de salud de una persona. Ahora, ¿qué dice la literatura con respecto a qué es validación? ¿Qué es validar y qué es validación? ¿Ya? Validación se define según las normas ISO como la confirmación mediante el examen y la obtención de evidencias objetivas que aseguran el cumplimiento de una serie de requerimientos particularmente definidos para aplicaciones concretas. En el fondo lo que quiere decir es la obtención de evidencia en base a cómo mi método está funcionando, ¿sí? Independiente del método que se quiera revisar. Lo ideal es que sea tan exhaustiva como sea necesario para responder las necesidades de la técnica en sí, ¿ya? Y puede incluir incluso procedimientos de base preanalítica como el muestreo y transporte de muestras. Por lo tanto, ¿qué métodos deben validarse? En primera instancia, deben validarse todos los que sean los métodos no normalizados. ¿Qué es un método no normalizado? Son métodos que generalmente son desarrollados por el laboratorio propiamente tal, o sea, por el propio laboratorio, o métodos nuevos. Por ejemplo, como les decía, métodos que han sido publicados en una revista científica, o métodos que se han usado durante un tiempo en el laboratorio, pero que no hayan sido normalizados. A todo eso corresponden los métodos normalizados. Además de los métodos no normalizados, deben validarse todos los métodos normalizados a los que se les haya realizado alguna modificación significativa dentro de la rutina del trabajo diario, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en el caso de métodos no normalizados que son empleados tradicionalmente por el laboratorio? ¿Ya? En ese caso, lo que se recomienda es realizar una validación retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a los datos experimentales que tiene el laboratorio de esta técnica,
recopilar la mayor cantidad de esos datos históricos disponibles para poder realizar después un proceso de ordenamiento y selección de estos datos y con esto poder establecer criterios de validación, ¿ya? ¿Cuáles pueden ser esos datos? Curvas de calibración, resultados de ensayos, cartas control, etcétera. ¿Ya? Datos que estén disponibles en el laboratorio. Con esto se determinan los parámetros de validación y se evalúan si los resultados obtenidos para los fines de la validación son aceptables o no. En el caso de que existan métodos nuevos, de los cuales obviamente al introducirse en el laboratorio no hay datos asociados a la validación, o métodos antiguos que en esta recopilación de datos no han arrojado datos suficientes para poder establecer parámetros de validación, se debe realizar una validación prospectiva. Eso quiere decir, aquí no se utilizan datos que ya estén disponibles en el laboratorio, sino que se debe disponer de un plan de trabajo con una serie de ensayos para poder determinar finalmente los diferentes parámetros asociados a la validación, ¿ya? En el caso de métodos que ya estén normalizados, métodos normalizados que están usados fuera de lo que es su alcance propuesto. Por ejemplo, cuando se quiere utilizar un método diseñado para suero en orina, por ejemplo, ¿ya? Se quiere cambiar el tipo de muestra. Cuando se realizan ampliaciones y o modificaciones menores de métodos normalizados y cuando existen métodos previamente validados que hayan sufrido alguna alteración significativa en su proceso, se puede validar de nuevo, pero lo que se recomienda es hacer una validación menor, también llamada verificación. En estos casos, se pueden elegir ciertos parámetros de la validación y en el fondo lo que se hacen es se replican, se verifican justamente en el laboratorio y el objetivo finalmente de esto es comprobar si el laboratorio domina el método de ensayo normalizado y lo utiliza de forma correcta. Uno de los casos más comúnmente donde se realiza validación es justamente este, cuando aquí lo que tenemos es la comparación, fíjense, de desempeño en general de varias variables de dos métodos diferentes, ¿sí? Es uno de los casos que cuando se busca demostrar, por ejemplo, que un método es equivalente a otro, se podría realizar justamente esto a través de un proceso de validación analítica. Es importante también establecer un plan de validación, o sea, establecer una serie de pasos con sus reportes e informes a fin de justamente establecer cuáles van a ser las necesidades del laboratorio y llevar un registro apropiado. Si se fijan acá tenemos un flujograma de cómo se debería establecer este plan de validación. Primero definir qué tipo es el método, ¿no es cierto?, qué principio tiene, se trata de un método normalizado o no, y a partir de eso una serie de pasos hasta poder tener un informe de validación, una revisión del informe que providencialmente puede resultar en la validación de un método o en definir un nuevo método a validar. Si la validación en el fondo no entrega datos concretos sobre que el método es válido para ser utilizado en el laboratorio según los propósitos que se establezcan, muchas veces se necesita recurrir a otro método, ya para que cumpla esa necesidad finalmente. Entonces, el objetivo de la validación, a fin de cuentas, es demostrar que el método utilizado por el laboratorio es adecuado para la aplicación que se propone utilizar, así como también demostrar que las modificaciones que pudieran haberse realizado no afectan su desempeño ni, por ende, la confiabilidad de los resultados que éste entrega, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué considerar al elegir un método analítico? Primero que todo, el uso que se le dará. Si va a ser un método, por ejemplo, de rutina, un método confirmatorio, un método de screening, ¿ya? La carga de análisis. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de test que se van a realizar en un tiempo determinado, ¿sí? Hay test que son, obviamente, muchísimo más demandados que otros, por lo tanto, eso representa una carga en cantidad de análisis que se realizan, por ejemplo, en un periodo de una semana o un mes. ¿Qué instrumentación se va a requerir? ¿Sí? ¿Qué equipos finalmente se necesitan para realizar este método? El desempeño analítico, o sea, elementos como qué tan sensible, específico, exacto o preciso es este método. El costo, obviamente, el costo-beneficio que tiene este método, el tipo de muestra que utiliza, el tipo de analito, la seguridad, si es seguro o no utilizar un método u otro, la validez internacional científica, eso quiere decir si está respaldado o no por la comunidad científica, la pertinencia en el tiempo. Básicamente esto quiere decir que el método no sea obsoleto, ¿sí? El espacio y ambiente en el cual se va a desarrollar este método es un método que necesita quizás de un espacio o de dos espacios. Me explico, por ejemplo, un método que necesita un pretratamiento de muestra que involucre, por ejemplo, no lo sé, una dilución previa con una centrifugación, probablemente va a requerir dos ambientes, el espacio del análisis,
donde está el analizador, el espectrofotómetro o el autoanalizador, más el espacio donde están los elementos de dilución, más la centrífuga o cualquiera de los otros elementos que se necesiten. Por lo tanto, también esto se debe considerar. Finalmente, la seguridad ocupacional, o sea, en términos de bioseguridad y también de seguridad, que no tiene que ver siempre con lo que es elementos biológicos, qué tan seguro es este método. Entonces, dentro de lo que es validación metodológica, hablábamos hasta hace un par de años atrás de tres grandes elementos. Validación analítica, que contiene todos estos elementos que se pueden determinar en el laboratorio, el espectro de absorción, la estabilidad, etcétera, etcétera. Tenemos también la variación estadística y la validación clínica. Hoy en día, como les decía, esto se ha fusionado en un solo elemento, se le llama validación analítica a, bueno, estos parámetros y algunos otros más, y la validación clínica es algo que también hablaremos en el futuro cercano. Por lo tanto, ahora vamos a conversar principalmente de lo que es la validación analítica, que involucra varios elementos de desempeño, como la precisión, la veracidad, que se condice con lo que se llama exactitud también, que vamos a hablar en un futuro video de eso también, la especificidad, selectividad, robustez, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada uno de ellos para una mejor comprensión. Primero que todo, la linealidad. La linealidad se condice mucho con lo que vimos en una clase anterior respecto a lo que es el cumplimiento de la ley de Beer. Esto se asocia principalmente a, obviamente, métodos de análisis químico espectrofotométrico, ¿sí? La linealidad se define como la capacidad de producir resultados proporcionales a la concentración del analito dentro de un rango determinado, generalmente de concentraciones, ya sea de forma directa o por alguna transformación matemática simple. ¿Ya? Vamos a ver también qué significa finalmente esas transformaciones matemáticas. Se analizan muestras de concentraciones bien conocidas o series de muestras que son diluidas en al menos 5 niveles de concentración. Esto se establece de que deben ser al menos 5 puntos de concentración en orden creciente o decreciente. ¿Qué quiere decir en orden creciente? Que, por ejemplo, ustedes pueden tomar un material de referencia de proteínas, ¿no es cierto? Y diluirlo a concentraciones conocidas. Por ejemplo, parten de un material de 10 gramos por decilitro y lo van diluyendo para obtener 5 concentraciones de 2, 4, 6, 8 y la última de 10, o sea, el material sin diluir. O pueden también hacer diluciones seriadas. Diluyen el primero 1 a 2 y los puntos secuenciales los van diluyendo de la misma forma. Así van a obtener siempre una concentración que va a ser la mitad de la anterior, ¿ya? Un método que se usa bastante también en inmunología para realizar mediciones y calibraciones de métodos. Se debe repetir 3 veces de forma independiente. Esto quiere decir que cada elemento debe repetirse al menos 3 veces. Y se grafican los datos resultantes en un gráfico de dispersión, colocando en el eje X los valores de cada concentración y en el eje Y la respuesta correspondiente. En el caso de los métodos espectrofotométricos, la respuesta se corresponde al valor de absorbancia de cada una de estas concentraciones. Es importante que acá, ya lo puse en rojo justamente porque es un gráfico de dispersión, no es un gráfico de puntos, ¿sí? De hecho, pueden ver la diferencia incluso en un programa Excel. Van a ver que los gráficos de dispersión y gráficos de puntos son diferentes. El gráfico de puntos me sirve, por ejemplo, cuando estoy viendo una variable en el tiempo, pero es lo mismo que va cambiando en el tiempo. Acá lo que yo tengo deberían ser 5 puntos diferentes. Otra cosa importante, cuando yo grafico estos resultados, los puntos no se unen, ¿ya? Sino lo que muchas veces se realiza es trazar una línea de tendencia central, que no es lo mismo que unir los puntos. Ya vamos a ver también cómo se realiza esto. Antes de seguir, es importante que hablemos un poco de calibración. La calibración, si bien no es un proceso específicamente que esté dentro de la validación, es un proceso básico en el laboratorio clínico, sobre todo en aquellos que utilizan técnicas ópticas o técnicas espectrofotométricas, ¿ya? No se debe confundir lo que es calibración analítica con lo que antiguamente se llamaba la calibración instrumental. Hoy en día la mayoría de los equipos automatizados y semiautomatizados realizan una comprobación de sus parámetros físico-mecánicos, podríamos decir. O sea, en un espectrofotómetro, por ejemplo, un equipo va a revisar, no sé, por ejemplo, la intensidad de la luz que emite la lámpara, el estado correcto de los filtros, el estado correcto de los engranajes que mueven los diferentes sistemas internos del equipo, etcétera, etcétera. A eso hoy en día se le denomina como autochequeo, ¿sí? En inglés self-check.
Por lo tanto, el concepto de autocalibración o de calibración instrumental no corresponde a lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que es calibración analítica. O sea, para poder yo determinar finalmente una muestra de concentración desconocida, lo que debo hacer antes es calibrar, ¿ya? ¿Y qué es lo que es calibrar? Básicamente podemos describir una calibración en base a una función matemática, ¿ya? En donde la calibración es la relación entre la señal instrumental I y la concentración del analito X, ¿ya? Por lo tanto nos entrega una función en donde I o la señal, que en el caso de espectrofotometría sería absorbancia, es igual a una función de X. ¿Qué quiere decir esto? La absorbancia es una función de la concentración, siempre y cuando se siga la ley de Beer, ¿ya? Que nos dice que la concentración va a ser proporcional a la absorbancia. Básicamente eso, ¿sí? Si no recuerdan, vuelvan por favor a la clase de instrumentación donde también vimos ley de Beer. La forma inversa, que se denomina función de medición, entrega la concentración a partir de una señal de respuesta, en donde X o la concentración es igual a una función elevado a menos 1 de la respuesta, en este caso la absorbancia. Por lo tanto, podemos determinar una concentración desconocida a partir de una función de la absorbancia determinada por esta ecuación que está acá, ¿ya? Entonces, esta relación se establece mediante la medición de diferentes muestras con cantidades bien establecidas del analito en cuestión. O sea, lo que se hace finalmente, se toman uno o varios calibradores estándar o patrones, son sinónimos, significan lo mismo por estos casos, y se realiza todo el procedimiento analítico en estos calibradores que tienen concentraciones diferentes y se obtiene una respuesta asociada a cada uno de ellos, o sea, un valor de absorbancia, lo que posteriormente se grafica en un gráfico de dispersión. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería esto que se le denomina una curva de calibración. Aquí hay una anécdota porque en realidad es una recta de calibración, pero el término curva sigue siendo bastante utilizado, por eso acá lo dejo así, ¿ya? Pero a fin de cuentas, para que algo siga la ley de Beer, todas las curvas de calibración deben ser rectas, finalmente, ¿ok? Así que vamos a ver cómo funciona más o menos esta curva o recta de calibrado o de calibración, ¿ya? Supongan que tienen una serie de datos X y una serie de datos Y, ¿ya? Lo cual se podría graficar de esta forma. Obviamente X siempre lo graficamos en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas. Podemos hacer la analogía, por ejemplo, de que estos serían valores de concentración crecientes, concentración, no sé, de 1 miligramos por decilitro, 2, 3, 4, hasta 10, y valores de absorbancia, ¿sí? Si la correlación de los datos es perfecta, la ecuación, ¿no es cierto?, que define una ecuación lineal simple, es de I igual a A más BX. En este caso, Y es igual a 0.1 por X. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico X por 0.1, ya voy a ir obteniendo los resultados de Y. ¿Se fijan acá? Si yo multiplico en este caso 1 por 0.1, obtengo 0.1. 2 por 0.1, obtengo 0.2 y así sucesivamente. ¿Qué es este valor de R cuadrado? R cuadrado es un parámetro conocido como índice de determinación. Índice de determinación, ¿ya? En este caso, los valores del índice de determinación están entre menos 1 y 1. El valor de 1 quiere decir de que existe una determinación perfecta. Eso quiere decir que los valores de X determinan siempre los valores de Y de una forma lineal, directamente proporcional. ¿Cuál es el problema de esto? Que en la práctica las correlaciones generalmente no son perfectas, ¿ya? Y aquí ya entramos con un dato un poquito más duro de lo que es concentraciones y absorbancia. Esto puede ser un método cualquiera, el que ustedes quieran, por ejemplo, un método para medir glucosa, donde se tienen estas concentraciones y se tienen estos niveles de absorbancia, ¿sí? En este caso, si graficamos todos estos puntos en esta curva de calibración, tendríamos esta ecuación. Se fijan que cambia un poquito lo que es la ecuación, ¿no es cierto? Ahora tenemos que la función de Y es igual a 0.036 más 0.0.1 por X, ¿ya? Y la correlación ahora ya no es 1, se acerca a 1, pero ya no es una correlación perfecta. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Que el valor de, vamos para atrás de nuevo, quiere decir esto de que el valor de la absorbancia está dado por la pendiente, que en este caso está expresada por la letra A, y la pendiente tiene que ver con el grado de inclinación de esta recta con respecto al eje X. Ese valor multiplicado por el valor de X, que es la concentración, más el intersecto en la línea 0.
perdón, el intersecto de la línea en el 0. ¿Sí? Fíjese que acá está simplemente tomado desde 20 hasta 500. ¿Ya? Uno puede prolongar teóricamente esta línea hasta el 0 y eso es lo que se conoce como el intersecto. Ahora, ¿cómo calcularíamos una concentración en base a esta curva de calibración? Tenemos, ¿no es cierto?, nuestra ecuación en donde y es igual a A más BX. Simplemente lo que hacemos es, en vez de despejar Y, despejar X. ¿Cómo lo hacemos? Invertimos la ecuación para que nos quede de esta forma, donde X va a ser la concentración de la muestra y la absorbancia de una muestra determinada, B la pendiente de la recta y A el residual o intersecto. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, lo que podemos obtener aquí es la concentración de una muestra desconocida, ¿ya?, a partir de un valor de absorbancia, pero siempre y cuando esto esté previamente calibrado. Finalmente, calibración lo que significa es hacer una relación entre algo que se conoce y lo que no se conoce. ¿Qué es lo que conocemos? Los valores de concentración de los diferentes patrones, de las diferentes soluciones de estándares, ¿no es cierto? A cada una de esas medimos una absorbancia, medimos una señal y sabemos más o menos cuánto es el rango donde esos valores se mueven, ¿no es cierto? Por lo tanto, si imagínense yo quiero medir una muestra aquí y tengo que el valor de absorbancia va a ser, no sé, 0.3, ¿ya? Lo que podría yo hacer de una forma manual es hacer la interpolación, ¿ya?, y establecer cuánto es la concentración o utilizar la ecuación despejada de la recta para X. Volvemos entonces a lo que es el parámetro de validación llamado linealidad, ¿ya? La linealidad, entonces, lo que se hace finalmente es hacer una curva de calibración con diferentes valores. La diferencia entre lo que se hace para establecer la linealidad y establecer la calibración, la linealidad básicamente es un procedimiento previo, ¿ya? Y aquí yo voy a colocar concentraciones que estén por sobre los valores de referencia, por debajo los valores de referencia. Y lo que quiero ver es justamente cuál es el comportamiento o cuál es la porción de esa curva de calibración con respecto a las concentraciones donde ese método es lineal. ¿Qué significa finalmente que sea lineal? Que en estas concentraciones es donde la ley de Beer se cumple, ¿ya? Por debajo de ese valor o por encima de ese valor se pierde esa relación entre absorbancia y concentración y por lo tanto el método no es válido, ¿ya? Por lo tanto, si hacemos la diferencia entre las curvas de calibración que se utilizan para linealidad y para calibración, las curvas de linealidad tienen más concentraciones hacia arriba, ¿ya? Y idealmente también más concentraciones hacia abajo, o sea, de menor valor finalmente, ¿ya? Y cuando ya se establece cuáles son los parámetros en donde existe linealidad, donde existe esa correlación establecida por la ley de Beer, yo utilizo esos puntos, no más que eso y no menos que eso, para calibrar, ¿ya? De hecho, puedo utilizar, cuando un método es bastante lineal, puedo utilizar un punto, ¿ya? O puedo utilizar 2 puntos, ¿ya? Pero nunca por encima de lo que se ha establecido como ese valor, último valor que sigue la ley de Beer. Además de eso, podemos establecer también la pendiente que nos ayuda en un parámetro que vamos a ver en futuro y que es importante también de evaluar dentro de lo que es el proceso de validación. Entonces, ¿cuáles son los estimadores de regresión lineal del gráfico de la curva de calibración? Son principalmente 3, ¿ya? Primero que todo, aquí tenemos la ecuación, la pendiente M, que en este caso corresponde a el intercepto con el eje, o sea, donde finalmente se intersecta el eje Y con el eje X, y el coeficiente de correlación R, ¿ya? El coeficiente de correlación no lo debemos confundir con el coeficiente de determinación, ya matemáticamente no son lo mismo. El coeficiente de correlación se expresa como R minúscula, el coeficiente de determinación se expresa como una R mayúscula al cuadrado, ¿ya? ¿Y a qué corresponde justamente? El coeficiente de determinación corresponde al coeficiente de correlación al cuadrado, ¿ya? Ahora, no se compliquen mucho con esto porque en las cuando la regresión lineal es justamente lineal, ¿ya? El coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación van a tender a ser iguales, ¿ya? Idénticos. Y si tienen diferencias, son diferencias bastante despreciables. Por lo tanto, en este caso, podemos usarlos, solamente en este caso, podemos usarlos casi de forma indistinta, ¿ya? Este coeficiente de correlación, por lo tanto, indica el grado de relación entre una variable de concentración X y su absorbancia respuesta Y en una curva de calibración. Entonces, lo que se puede realizar para evaluar esta curva de calibración, que obviamente está hecha con más de un replicado, idealmente 3,
se puede realizar una evaluación estadística utilizando una prueba de T o una T-Student, ¿sí? Se calcula el valor de T con n menos 2 grados de libertad y se compara con el valor de T tabulado para el nivel de confianza requerido, que generalmente suele ser con un alfa igual a 0.05, 2 colas, y cuando se requiera para un n que depende de los niveles de calibración, ¿ya? O puntos de concentración. Si ustedes tienen 5 concentraciones o 5 calibradores diferentes, ¿no es cierto? N va a ser igual a 5 y los grados de libertad van a ser igual a n menos 2 igual a 3, ¿ya? Si tienen 7 concentraciones dentro de una curva de calibración, n es igual a 7 y por lo tanto los grados de libertad van a ser igual a 5 o 7 menos 2, que es lo mismo. Si se desea probar entonces si existe una correlación significativa, la hipótesis nula en este caso sería que no existe correlación entre X e Y, ¿ya? Y si el valor observado de la T que se calcula con el método que yo estoy haciendo, o sea, la T que yo obtengo, con la T que es la T tabulada, que aquí también se puede denominar T crítica, ¿ya? Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se establece que existe una correlación lineal significativa en base a la probabilidad que se calculó. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Para establecer un valor de T, ¿no es cierto? La prueba de T-Student se corresponde a esta fórmula donde T va a ser, o TR en este caso, es el valor del estimador de la T-Student obtenido para el coeficiente de correlación, o sea, la T que se ha calculado en nuestro análisis. R se corresponde al valor absoluto del coeficiente de correlación. Valor absoluto siempre se coloca entre estas barritas y ¿qué quiere decir? Que finalmente R aquí no tiene un símbolo ni positivo o negativo, o sea, raíz para la suma siempre va a ser positivo, ¿sí? La raíz cuadrada del número de datos menos 2, o sea, de los grados de libertad, ¿sí? Acuérdense que la n tiene que ver con la cantidad de concentraciones que estoy analizando en una curva de calibración. Todo esto partido por la raíz cuadrada de 1 menos el valor del coeficiente de determinación. Vamos a ver un ejemplo concreto. Aquí tenemos, fíjense, una tabla, ¿ya? Donde puede ser, por ejemplo, para método de Biuret para determinar proteínas, donde se tienen 5 niveles de concentraciones, ya, que van desde el 2 hasta el 10, con diferencia de 2 gramos por decilitro. Aquí puede ser miligramo, bueno, si fuera Biuret serían gramos, ya, pero es irrelevante en este ejemplo. Tenemos entonces 3 replicados, aquí están los valores de absorbancia de los 3 replicados, valor de absorbancia media, la desviación estándar y aquí está el coeficiente de variación, que es algo que también vamos a ver más en el futuro. Quiero que se centren sobre todo en lo que es la concentración y el valor medio en este caso. Cuando graficamos esto en un gráfico de dispersión, obtenemos la siguiente curva de calibración para la linealidad. Aquí es algo importante cuando se grafican curvas de calibración, independiente si se hace a mano o se hace con ayuda de algún programa de tabulación o algún programa estadístico. Varias cosas importantes. Los gráficos siempre comienzan en 0. Los gráficos no se cortan en este caso, ¿ya? Porque nosotros necesitamos muchas veces también saber el intercepto, cuando finalmente esta línea de tendencia choca con el eje X, ¿ya? En qué punto alcanza el I0 igual a X. Además de eso, la absorbancia siempre va en el eje Y, la concentración siempre en el eje X, bien etiquetada, ¿ya? Todos los gráficos deben ser autoexplicativos. Eso quiere decir que yo no debería necesitar más información que la que está contenida en este gráfico para poder comprenderlo, ¿sí? Además de eso, los puntos aquí, ustedes se fijan, no están unidos. Lo que hay es una línea de tendencia central. Yo no estoy uniendo los puntos. Y otra cosa importante, se grafican los 3 replicados, ¿ya? Es mucho más valioso en términos de información graficar los 3 resultados más que graficar el promedio, ¿ya? Ahora, en programas estadísticos ustedes pueden graficar todo, o sea, los replicados más el promedio y no va a pasar nada. Y otra cosa importante, cuando se está graficando, el espacio que hay entre un punto y otro debe ser equidistante. Supongan que yo aquí tengo, en vez de una concentración de 2, una concentración de 3, ¿ya? Yo no la puedo colocar aquí, tengo que colocarla donde corresponda el 3 en esta escala, ¿ya? Si yo hago una escala de 3 en 3, tiene que ser de 3 en 3, si es de 5 en 5, de 5 en 5, y así sucesivamente. Pero no puedo, por ejemplo, aquí colocar 2 unidades, después 5, después 1, después 2 de nuevo, ¿sí? Tienen que tener una coherencia las curvas de calibración. Ya, volviendo al tema entonces. Hacemos el cálculo de la T, ya de nuestra T calculada. Reemplazamos, ¿no es cierto?, nuestros datos. Tenemos aquí que el número de concentraciones va a ser 5. El coeficiente de correlación para esta curva es 0.9995. Si elevamos eso al cuadrado nos da 0,9991. Ya, por lo tanto,
el valor de r cuadrado lo colocamos ahí. Reemplazamos, despejamos la ecuación y obtenemos que el t calculado es igual a 57.71. ¿Ya? ¿Qué hacemos después? En este caso, vamos a una tabla donde estén los valores de tstudent para dos colas con un alfa de 0.05. ¿Ya? Revisamos, vamos a ver, en este caso dice 0.025 porque como tiene dos colas, 0.025 a un lado, 0.025 al otro, hace 0.05. Ya, si fuera una cola sería directo al 0.05. Vemos que en este caso, para 3 grados de libertad con un 95, con los datos obtenidos de la curva de calibración realizada previamente para el estudio de linealidad, se pueden obtener dos datos principalmente. Primero, el rango de linealidad, que equivale al intervalo entre las concentraciones más bajas y más altas del analito, determinadas por la técnica que se está validando, para los cuales se cumple la ley de Beer, siendo también el límite de dilución la concentración más alta que cumple la ley de Beer. En este gráfico, por ejemplo, imagínense que tengo estas 6 concentraciones, partiendo desde 2 a 12 miligramos por decilitro, y se establece que la relación de linealidad se cumple hasta el punto de 10 miligramos por decilitro en este caso. Por lo tanto, que se podría establecer acá, si es que se empieza desde 0, que el rango de linealidad va de 0 a 10 miligramos por decilitro, en este caso son miligramos por lo que está acá, ¿ya? Y que el límite de dilución corresponde a 10. ¿Sí? Había perdido el puntero, pero está acá. Repito entonces, el rango de linealidad de 0 a 10, límite de dilución 10, la última concentración que sigue la ley de Beer. Bueno, todo esto que vimos es cuando se cumple la ley de Beer, ¿no es cierto? Cuando finalmente las curvas son rectas. Pero ¿qué pasa cuando la curva efectivamente es curva? ¿Ya? Yo en estos casos puedo obtener diferentes tipos de respuestas. Por ejemplo, este tipo de gráfico o este tipo de gráfico. Esto se puede ver bastante en técnicas asociadas a enzima inmunoensayo de tipo ELISA, que se utilizan bastante en el laboratorio de inmunología, ¿ya? En este caso, el primer caso se corresponde a una función de tipo logarítmica, ¿ya? Y en el segundo caso una función de tipo exponencial, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se podría hacer? En estos casos no se desecha inmediatamente el método y se dice, no, el método no es lineal, ¿ya? Primero se evalúa si efectivamente se asocia a alguno de estos modelos de regresión, ya sea logarítmico, exponencial o con otros operadores simples, ¿ya? Fíjense en este caso, tenemos una curva de calibración donde tiene estas concentraciones y dos replicados que están aquí expresados con la letra I, ¿ya? Y puede ser una respuesta de absorbancia. Este puede ser un método, por ejemplo, para medir inmunoglobulina G por técnica de ELISA, ¿ya? Al graficar obtenemos este gráfico, ¿ya? Tenemos aquí los dos valores, ¿no es cierto?, con sus barras de error y el valor medio en este caso, ¿sí? Lo que podemos hacer, fíjense, es transformar. Teníamos los datos aquí de X, Y, ¿ya? Para las dos mediciones, transformarlos y en vez de utilizar esos dos datos, sacarle el logaritmo a cada uno de los datos, ya sea de concentración o de las absorbancias de los replicados. Y cuando graficamos eso, obtenemos que finalmente las curvas, fíjense, tienden a rectificarse, ¿ya? Esto es un caso de lo que se denomina una transformación lineal. Se utiliza un operador matemático sencillo, como en este caso el logaritmo, para verificar efectivamente si este método sigue o no sigue la ley de Beer. Y este método efectivamente sigue la ley de Beer, pero de una forma logarítmica, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el método es proporcionalmente logarítmico. Yo puedo realizar esto sin ningún problema. Después, al momento de yo querer analizar una muestra, lo que tengo que hacer sí es obtener el logaritmo de la concentración que obtuve o del valor de absorbancia que obtuve con esa muestra, lo interpolo o establezco la ecuación determinada, ¿no es cierto?, para este caso, y con eso voy a obtener un valor de el logaritmo de la concentración. Y una vez que yo tengo ese dato, aplico una exponencial, ¿no es cierto?, la fórmula inversa al logaritmo, y con eso obtengo la concentración final que puede ser reportada. Si se fijan en este caso, para esta gráfica, los valores de ambos replicados mejoraron bastante. O sea, el R cuadrado, en este caso está en base 100, se ajusta bastante o se acerca bastante a 100 o a 1, que es lo que se busca en estos casos, ¿ya? Ahora, ¿podría ser mejor? Sí, efectivamente podría ser mejor, pero para una técnica de este tipo es un valor bastante aceptable también, ¿sí?
Ahora, sabemos bastante bien lo que ocurre, ¿no es cierto?, en términos de linealidad y cumplimiento de la ley de Beer en el rango alto, en el rango medio. Pero, ¿qué ocurre en el rango bajo? ¿Ya? No siempre podemos determinar a través de una curva de calibración qué es lo que está ocurriendo en la parte baja, de bajas concentraciones con respecto a nuestra técnica. ¿Ya? Ahí es donde entra el concepto de límites. Existen diferentes límites que van a darnos justamente información de eso, de lo que está pasando con bajas concentraciones. El primer dato es el límite de blanco, llamado también LOB por el acrónimo en inglés Limit of Blank. Y se define como la concentración aparente más alta del analito que se espera encontrar cuando se prueban diferentes replicados de un blanco que no contiene dicho analito. En el fondo lo que ve esto es la mezcla de señal que puede dar una técnica espectrofotométrica determinada en base a la coloración del analito, en base a la coloración de la muestra, pero cuando esa muestra no contiene el analito que se espera. ¿Ya? Esto se replica o se puede hacer eco en lo que se denomina un blanco. Lo que más se utiliza en este caso son blancos de reactivos. Ahora, es importante que el límite de blanco se expresa comúnmente como concentración de analito. ¿Ya? Lo vamos a ver también enseguida. Tenemos entonces que para poder calcular el límite de blanco, lo que se determina ya son una serie de blancos de reactivos donde se establece que el mínimo son 6, idealmente 10 replicados de un mismo blanco reactivo, pero si se pueden realizar más, lo ideal es realizar más. Con esos datos de blanco de reactivo, de la absorbancia de ese blanco reactivo, se obtiene una media, ¿ya? Y se obtiene una desviación estándar, que en este caso está denominada por la letra S minúscula. Una vez que tenemos esos datos, a la media de los valores de ese blanco de reactivo le sumamos el valor de 1.645 por la desviación estándar de esa serie de datos de blanco de reactivo. ¿Ya? Un ejemplo, supongamos que tenemos 10 replicados para un blanco de reactivo de Biuret, ¿sí? Que se obtienen, se leen en algún equipo espectrofotométrico y se obtienen estos valores de absorbancia. Por lo tanto, obtenemos la media, en este caso corresponde a ese valor, la desviación estándar corresponde a ese valor. ¿Ya? Reemplazamos en la ecuación, despejamos finalmente y obtenemos que en este caso el límite de blanco para esta técnica determinada corresponde a 0.082 gramos por decilitro. ¿Por qué gramos por decilitro? Porque es el rango en el cual se utiliza finalmente el reactivo de Biuret para medir proteínas totales. ¿Ya? Pero debe ser una expresión de la concentración. Un 95% de confianza, ¿ya? El valor de la T tabulada es 3.182. Comparamos ahora nuestros datos, ¿ya? El T crítico, en este caso 3.182. Nuestro valor de T calculado, que es 57.71 y que es mayor, ¿ya?, al valor de la T tabulada. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se establece que existe una correlación significativa, ¿ya?, con la probabilidad calculada de estos datos. Esto ya lo habíamos visto, se recomiendan 6 lecturas, idealmente 10 o más para obtener estos datos. El límite de detección se corresponde a la cantidad más pequeña del analito en una muestra que puede ser ahora detectada por una única medición con un nivel de confianza determinado, pero no necesariamente cuantificada con un valor exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo puede dar una señal de que está detectando una determinada concentración de, como vimos en el ejemplo anterior, por ejemplo, proteínas, ¿ya?, en una muestra, pero no es capaz de cuantificarla con una certeza estadística determinada. Ya, eso quiere decir que está sujeto también al ruido de fondo del equipo, el mismo azar, ¿no es cierto?, el choque de las moléculas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, no puede ser cuantificado, pero sí puede ser detectada. Es comúnmente también expresado como concentración y se puede comprobar midiendo una serie de replicados de una solución de analito a baja concentración. Hacemos algo muy similar a lo que hacíamos en el ejemplo anterior del límite de blanco, pero ahora cambiamos esas lecturas de blanco reactivo, que también se recomiendan que sean más de 6, idealmente 10 o más, ¿ya? Pero lo cambiamos, en vez de ser un blanco reactivo, hacemos un análisis completo para una muestra de muy baja concentración, que puede ser preparada diluyendo, por ejemplo, un estándar, ¿ya? En este caso, la ecuación para poder calcular el límite de detección es la que está acá, ¿no es cierto? Utiliza el valor del límite de blanco más 1.645 por la desviación estándar de esa serie de datos. Por ejemplo, como lo tenemos acá. Fíjense, tenemos una serie de 10 replicados para una solución de proteínas de 0.5 gramos por decilitro. Aquí falta la línea, ¿ya?
donde se obtuvieron estos resultados. La media, la desviación estándar están acá. El límite de blanco es el que obtuvimos en la parte anterior, ¿no es cierto?, en el ejercicio anterior. Con eso reemplazamos los datos, calculamos que para este caso el límite de dilución corresponde a 0.212 gramos por decilitro nuevamente. ¿Ya? Finalmente, el límite de cuantificación es la cantidad más pequeña del analito en una muestra que ahora sí puede ser cuantitativamente determinada con una exactitud aceptable. ¿Ya? Aquí hablamos de la concentración más baja en que el analito no solamente puede ser detectado, sino que además puede ser cuantificado, siempre y cuando se cumplen requisitos predefinidos asociados a lo que es imprecisión y sesgo. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que para calcular el límite de cuantificación se deben definir primero los límites aceptables de precisión y exactitud, como vamos a ver también en un futuro. ¿Sí? Se expresa como concentración de analito, ¿sí? Se puede aproximar a la relación entre la precisión de la medida analítica y la sensibilidad del método, y se puede calcular a partir de los datos del cálculo del límite de dilución y la pendiente de una curva de calibración. Obviamente se puede realizar en base a un estudio de linealidad. Una vez que está establecido este estudio de linealidad, se puede obtener una nueva gráfica donde se excluyen los datos que no siguen la ley de Beer. Con eso se obtiene una pendiente, ¿ya? Y con eso podemos calcular el límite de cuantificación en base a esta ecuación, ¿sí? Tenemos la misma curva que habíamos utilizado en el ejemplo de linealidad, ¿sí? Fíjense que aquí el valor de la pendiente va a estar dado por el valor del multiplicador de x, ¿ya? Que está acá, ¿sí? La desviación estándar del límite de dilución que habíamos obtenido en el punto anterior, en la que está aquí, ¿ya? Y simplemente resolvemos la ecuación y obtenemos que en este caso el límite de cuantificación, aquí está mal, aquí debería ser límite de cuantificación, aquí es una Q, por si acaso esto de LOD también es del anglicismo Limit of Quantification, equivale a 1.79 gramos por decilitro. Por lo tanto, ese es el punto mínimo en el cual el análisis con esta técnica puede cuantificar en una muestra problema, en una muestra que no tiene un valor determinado, o sea, en una muestra que no se sabe su concentración. La sensibilidad analítica se corresponde al cociente del cambio en la indicación de un sistema de medición y el cambio correspondiente en el valor de la cantidad objeto de la medición. En términos simples, se refiere a la respuesta obtenida por una determinada cantidad de analito y qué tan pronunciada es esa respuesta, ¿ya? En una regresión lineal, la sensibilidad se corresponde a la pendiente m de una curva de calibración. ¿Qué sucede acá? Antiguamente se determinaba como un método sensible cuando era un método que tenía un bajo límite de cuantificación. O sea, que podía cuantificar elementos a muy baja concentración. Hoy en día ese concepto ha cambiado. Sensibilidad ya no tiene que ver con los límites que hablamos en el punto anterior, sino que tiene que ver con cuál es el grado de respuesta que da un determinado método a cualquier nivel, ¿ya? Por ejemplo, fíjense en esta gráfica. Aquí tenemos tres métodos, ¿sí? Uno expresado en color naranjo, amarillo y verde, ¿ya? Que están dados para un mismo analito. En este caso, concentración puede ser de glucosa, ¿sí? Tenemos aquí en el eje X los datos de concentración, en el eje Y los datos de absorbancia. ¿Qué podemos determinar de acá? Si se fijan en el método 1, la pendiente es igual a 0.025 y al graficarla, el grado de inclinación que tiene con respecto al eje X es bastante pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo aumento la concentración, la respuesta a absorbancia va a ser muy pequeña. El cambio de absorbancia entre un punto y otro va a ser muy pequeño, por lo tanto, discriminar entre dos muestras que tienen pequeñas cantidades va a ser muy complejo, ¿ya? Fíjense en esta otra, la que está en verde. Tenemos obviamente una pendiente que es mucho más alta. Ya esta es 0.015, esta era 0.025, ya está mucho más grande. Por lo tanto, yo al adicionar una pequeña concentración del analito que estoy midiendo, ¿no es cierto?, voy a obtener un gran cambio en esa respuesta, en esa absorbancia. Puedo decir, sí, es un método ultra sensible. Pero tenemos que tener en consideración otras cosas. Yo hice este gráfico con una segunda intención. Supongan que estos son valores de glucosa y esta es una curva de calibración de glucosa. En este caso tenemos que determinar los valores que más nos aparecen en la práctica clínica, ¿ya? O sea, los valores de referencia más valores altos y valores bajos. Fíjense acá que está determinado desde el número 30. Aquí dice 30 miligramos por decilitro hasta los 240 miligramos por decilitro, que son datos que podemos encontrar en una hiperglicemia de forma no común, pero sí bastante frecuente.
cuando tenemos una persona con hiperglicemia. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema entonces de esta técnica, de este método? Aquí el tema es más instrumental, ¿ya? Va a depender del rango de menor error fotométrico que tenga el instrumento, el espectrofotómetro. En la mayoría de los casos, cuando tenemos valores de absorbancia superiores a 2, ¿ya? Eso quiere decir que el valor de luz que se está transmitiendo es muy pequeño, por lo tanto tiende a aumentar el error asociado a desviaciones de la ley de Bit por condiciones instrumentales. Ya, la mayoría de los equipos hoy en día trabaja en torno a 2.5, 3 como límite de confiabilidad, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Imagínense que vamos a trabajar con un valor máximo de 2 como aceptable de un valor de absorbancia para no caer en esta imprecisión. Fíjense, aquí valores de 150 miligramos por decilitro, que es un valor común en una persona con hiperglicemia leve incluso, ¿sí? Ya están fuera de ese rango de menor error fotométrico, ¿ya? Por lo tanto, esta técnica, si bien es muy sensible, no aplica para el equipo que nosotros tenemos. El tercer ejemplo ya cumple con los dos parámetros, es un método bastante sensible, ¿no es cierto? Tiene una pendiente aceptable y además de eso se puede trabajar con él en el rango, digamos, de concentraciones comúnmente obtenidas en el laboratorio, sin caer en ese rango de error fotométrico que tiene cada equipo. La especificidad o selectividad tiene que ver con el grado en que el método puede detectar inequívocamente el analito en presencia de varios componentes que pueden estar presentes en una muestra, o sea, de los otros componentes que van a estar en la matriz, ¿sí? Se refiere a la propiedad de un método de producir una señal medible debido solo a la presencia del analito libre de interferencias y de otros componentes en la matriz de la muestra, ¿sí? Además de eso, se puede estudiar agregando sustancias de naturaleza similar al analito y estudiando si producen resultados aumentados, ¿ya? Siempre y cuando no tengamos, obviamente, a mano el propio interferente, ¿ya? Los interferentes en general son difíciles de detectar porque no siempre vamos a tener eso, no siempre vamos a tener un elemento de naturaleza similar o el mismo elemento, o van a ser difíciles de adquirir. Por lo tanto, no es un ensayo que sea fácil. Además, no podemos en la práctica determinar cada uno del resto de los componentes que componen una matriz de una muestra sin el analito propiamente tal. Por lo tanto, puede llegar a ser complejo evaluar las interferencias. Aquí tenemos tres de las interferencias más comunes, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, aquí no se nota muy bien, pero esta es una muestra que está histérica, debería verse más amarilla, una muestra ebolizada, una muestra lipémica, ¿ya? En este caso, la interferencia va a ser dependiente del analito o independiente del mismo y puede aumentar o disminuir la medida realizada. Esto quiere decir que un analito puede sufrir, en una técnica determinada, puede sufrir interferencia de tipo positivo o negativa, o sea que van a llevar a un falso positivo o a un falso negativo. En el caso de la espectrofotometría, el espectro de absorción o espectrograma es lo que entrega más información, sobre todo cuando se compara un espectrograma de una muestra sin el interferente con una muestra con el interferente. Como han visto en el laboratorio, fíjense acá tenemos dos tipos de interferencia en un espectrograma, ¿ya? De hecho son tres tipos de interferencia. El espectrograma, como vieron en el laboratorio, les decía, pone en contraposición los valores de absorbancia de un determinado analito con un determinado método a través de todo el espectro de luz que puede ser visible más el ultravioleta cercano, o sea, los rangos de las longitudes de onda que están disponibles en los espectrofotómetros. Se fijan acá, tenemos cómo es el espectro de absorción de tres tipos de interferentes comunes. Las muestras lipémicas generalmente tienen una interferencia que es prácticamente presente en todo el espectro de absorción. La bilirrubina tiende a absorber más, fíjense, en la zona UV cercana y el principio del rango visible, mientras que la hemólisis tiene este espectro donde tiene estos pics a 545 y a 585 nanómetros. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las técnicas que miden, por ejemplo, parámetros sencillos como glucosa, lípidos, colesterol, están en este rango de longitudes de onda, ¿ya? Por lo tanto, en este caso tenemos una interferencia óptica. Si hay hemólisis en una muestra que esté midiendo, por ejemplo, glucosa, que mide 546 nanómetros en la mayoría de sus métodos, vamos a tener un efecto de adición, o sea que va a molestar ópticamente ese nivel de hemoglobina, va a aumentar finalmente el valor de absorbancia. Lo mismo con la lipemia y lo mismo con la bilirrubina. La interferencia también puede ser de tipo química, ¿ya? Esto es lo que ocurre con
Por ejemplo, el ácido ascórbico. El ácido ascórbico es un interferente común para lo que se conoce como la reacción de Trinder. La reacción de Trinder se utiliza para medir no solo glucosa, pero varios analitos. Y la gracia de la reacción de Trinder es que tiene una reacción de oxidación de un cierto elemento, donde produce peróxido de hidrógeno, y después con una peroxidasa más un aceptor de oxígeno, ¿ya? Esto se oxida y pasa a tener un color coloreado, un color determinado, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que el ácido ascórbico se cree que en altas concentraciones, el ácido ascórbico es la vitamina C, en altas concentraciones tiende a oxidar la 4-aminofetanzona, generando una disminución de la disponibilidad de este y por lo tanto generando menores valores de absorbancia al momento de analizar, por ejemplo, en este caso, glucosa, ¿ya? Por lo tanto, tiende a ser un interferente de tipo negativo. Y aquí la interferencia es química, ¿ya? El ácido ascórbico no tiene una coloración apropiada o determinada como la tiene, no sé, la ictericia, que es de tipo verde amarillenta, o la hemólisis, que es rojiza, sino que no hay una interferencia óptica, sino que es una interferencia que se mete en la reacción química, que ayuda a determinar, en este caso, glucosa, o lo que sea que determine la reacción de Trinder, ¿ya? Como les decía, son difíciles de detectar. Generalmente los fabricantes son quienes determinan cuáles son los interferentes y así lo informan. También la literatura científica en este caso puede ser de ayuda. Hay que prestar sobre todo bastante atención a los resultados de pacientes que tienen condiciones clínicas asociadas con los interferentes más comunes. Enfermedades hepáticas, fallas renales, embarazo, donde se pueden presentar interferencias como, sobre todo en estos casos, hemólisis y ictericia, ¿ya? También en muestras lipémicas, en pacientes que tienen hipercolesterolemia o que tienen otras condiciones asociadas al metabolismo lipídico, también especial énfasis en la observación de las muestras. Investigar si existen incongruencias con el cuadro clínico también es bastante importante, siempre tener en consideración ese criterio clínico, ¿ya? Las muestras no se mandan por sí solas, sino que tienen que responder a algún cambio fisiológico que puede también estar evidenciado en el cuadro clínico. ¿Y cómo hacemos esto? Principalmente inspeccionando las muestras visualmente, buscando a estos interferentes, ¿ya? También se puede utilizar un concepto determinado que se llama índice sérico, en el cual se obtiene un valor que se resta, ¿ya?, al valor de absorbancia de la muestra cuando el equipo o la técnica detecta que hay un cierto valor de estos interferentes, ¿ya? No voy a entrar en detalles en esto, eso da para otra sesión, pero que me interesa que sepan que existe también este concepto denominado el índice sérico. ¿Cómo se pueden evaluar los interferentes? Puede ser a través de un test de dilución lineal. Al yo ir diluyendo la muestra, generalmente los interferentes no se comportan igual que el analito, por lo tanto yo cuando voy disminuyendo su concentración, su espectro de absorción va cambiando y por lo tanto también cambia su comportamiento frente a la luz. En esos casos yo no debería tener, por ejemplo, una relación lineal, ¿sí? Cuando voy diluyendo una muestra, puede que esa relación de linealidad se pierda por estas diluciones, justamente por efecto de que el analito que está causando esa señal falsa, finalmente, va disminuyendo de una forma que no entrega una señal proporcional. Se puede analizar una muestra por otro método. En algunos métodos puede comportarse de forma diferente el interferente. Se puede tratar la muestra para remover, destruir o inhibir el interferente, o se puede analizar muestras enriquecidas con el interferente, ya sea que llegue el interferente a una muestra determinada, a una muestra real que tiene el analito, y una segunda alícuota de la muestra original se diluye con un solvente, ambas se analizan y se determinan las diferencias entre ellos. Si existe diferencia, puede que hay una interferencia en base al analito o al interferente, mejor dicho, que agregamos en esa muestra enriquecida. Finalmente, en esta parte, la robustez. La robustez es una medida de la capacidad de un procedimiento de permanecer inalterado por pequeñas pero deliberadas variaciones en los parámetros del método, ¿ya? Y nos da información sobre cómo el método se comporta en la rutina diaria, ¿ya? Para proceder a realizar este estudio se deben identificar aquellos factores del método que posiblemente podrían afectar los resultados finales a través de este. ¿Cuáles pueden ser esos? Efectos de la congelación-descongelación de una muestra, los tiempos de incubación, temperaturas de incubación, etcétera, etcétera, conservación de la muestra. Y otros adicionales como el efecto que tienen los analistas, equipos diferentes, reactivos de diferentes marcas o lotes y el pH en el cual se produce la reacción también, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de la prueba de robustez finalmente es optimizar al método analítico desarrollado por el laboratorio o implementado por el laboratorio y describir bajo qué condiciones analíticas se pueden obtener resultados confiables, ¿sí?
En general, un método de ensayo es más robusto cuando menos se vean afectados sus resultados frente a modificaciones en las condiciones de análisis. ¿Ya? O sea, mientras menos se altere, más robusto va a ser. Para poder analizar la robustez, utilizamos un test denominado test de Uden y Steiner, en donde lo que se realiza es, se establecen comparaciones posibles entre diferentes elementos. En este caso, voy a tener, aquí son 7 variables, ¿ya? 7 variables y cada una de ellas las voy a establecer en un valor alto y bajo. Por ejemplo, voy a hacer dos temperaturas, una temperatura alta y una baja. Y voy colocando aquí que voy a analizar, por ejemplo, a, no sé, 25 grados y aquí a 15 grados. Todas las A mayúsculas son iguales, todas las A minúsculas son iguales. B puede ser el tiempo de incubación, por ejemplo, ¿ya? Entonces tengo, no sé, 0 minutos o 10 minutos y 0 minutos, ¿ya? Fíjense que acá tengo que ir cambiando para que cada una de estas columnas tenga al menos una modificación y que no se repitan finalmente. Por eso es que generalmente tengo que establecer 8 niveles, ¿sí? de variaciones, ¿ya? De este modo se puede establecer el efecto de cada variable, ¿sí? Para eso lo que realizo es la sustracción del valor más alto obtenido versus el valor menor para cada una de estas variables, desde la A en este caso hasta la G. ¿Sí? Una vez que tengo eso, puedo obtener el promedio de cada uno de los resultados de las variables. Aquí está dividido en 4 porque son 4 valores bajos, 4 valores altos, si se fijan, que aquí se van a expresar con estos datos, ¿ya? S, T, V, W, X, Y, Z. Se fijan acá en lo que está acá y esto se va a expresar como el valor alto, una A mayúscula. Todo lo que sea asociado a minúscula, ¿no es cierto?, va a estar aquí. Lo mismo para el resto de las variables, ¿sí? Con esto se calcula la desviación estándar de estos resultados. Posteriormente se calcula la diferencia entre los valores altos y bajos. O sea, se establece un delta, que es esto, A menos A, B menos B, y así sucesivamente hasta G mayúscula menos G minúscula. Y con esto se establece que para estos valores que se corresponden a cada uno de estos, ¿ya? Mayúscula menos minúscula, ese valor debe ser menor a la raíz cuadrada de 2 por la desviación estándar calculado en base a estos resultados. Para que quede más claro, veamos un ejemplo. Tenemos aquí 7 parámetros, ¿ya? Temperatura, el tipo de cubeta, el tiempo de agitación, tiempo de incubación, uso de vórtex, el volumen utilizado y la estabilización del equipo en horas. ¿Qué quiere decir eso? La estabilización del equipo, que el equipo se encendió una hora antes de usarlo o se encendió y se utilizó inmediatamente. O sea, 0 minutos o 0 horas de estabilización del equipo, ¿ya? Para la temperatura se utilizaron dos niveles, una temperatura de 22 grados, una temperatura de 15 grados. Por lo tanto, aquí coloco para el primer nivel la temperatura de más alta y la más baja. Cubeta. Fíjense que aquí ocupo la misma cubeta, pero para no repetir las columnas voy variando. Aquí coloco cubeta de plástico, cubeta de vidrio, cubeta de plástico, cubeta de vidrio. Así también con el tiempo de agitación. Se utilizaron 60 o 30 segundos. Ya, fíjense. Aquí también lo coloco de forma que no se me repitan las columnas. Lo mismo con el resto de las variables. Se hace toda la metódica, ¿ya? Y lo que obtengo, los resultados que obtengo, supongo que este es un método para medir urea, por ejemplo, ¿ya? Hice todas estas modificaciones en mi método enzimático para medir urea y obtuve estos resultados. Con estas variaciones, ¿ya? O sea, con una temperatura de 22 grados, cubeta de plástico, 60 segundos de agitación, 30 minutos de incubación, uso de vórtex, un volumen de 30 microlitros y con el equipo estabilizado, obtuve un valor de 20.1 miligramos por decilitro, ¿ya? Aquí, por el contrario, tengo que esta fue obtenida a 15 grados Celsius con cubeta de vidrio, con agitación de 30 segundos, incubación de 30 minutos, usando Vortex, con un volumen de 30 y sin estabilización. Y se tuvo ese valor, ¿ya? Así también se va a ver cada uno de los diferentes parámetros de esta matriz. Por lo tanto, ¿cómo realizo el cálculo para las variables A mayúscula y A minúscula? Primero obtengo los valores que son mayúsculos. ¿Qué quiere decir que son mayúsculos? Que son más altos, ¿sí? Los valores más altos. Tengo aquí el valor 20, 20.7, 22 y 21.3. Saco el promedio, divido por 4, me da 21,0. Para el valor minúscula, lo mismo, pero con los valores pequeños, ya los valores más pequeños. Para B, hago lo mismo, pero ahora tomo aquellos que tienen cubeta de plástico primero, ¿no es cierto? O sea, perdón, cubeta así de plástico y después los que son de cubeta de vidrio. Y así continúo hasta que llego al parámetro que está en la letra G, o sea, la estabilización del equipo en este caso.
¿sí? Siempre voy sacando el promedio de los parámetros que corresponde a cada una de esas variables. Obtengo la desviación estándar de los resultados de cada una de esas variables, ¿no es cierto? Que en este caso es 0.813, y puedo ir comparando, ahora sí, el valor alto y el valor bajo, su promedio, ¿no es cierto? El delta, eso quiere decir la resta de este menos este, ¿sí? Nos da ese valor, y eso lo voy a comparar con el resultado de 2 por la desviación estándar y la raíz cuadrada de eso. Cuando yo hago esto, multiplico 2 por 0.813, obtengo la raíz y este es el valor que obtengo. Por eso que es un único valor y no cambia, ¿ya? Luego hago la comparación, ¿ya? Si el valor de la diferencia de este delta es mayor al valor de la raíz cuadrada de 2 desviaciones estándar, en ese caso se dice que el método es sensible a esa variable. En este caso, el método solamente es sensible a la variable d, ¿ya? Que en este caso, voy para atrás, se correspondía a el tiempo de incubación en minutos, ¿ya? Por lo tanto, esa variable no debería modificarse, debería cuidarse lo más posible y ceñirse al valor nominal que está establecido por el método para dicha condición, ¿ya? Con esto terminamos este video. En el siguiente vamos a continuar con lo que es validación estadística, vamos a ver validación analítica, vamos a ver algunos elementos como lo que es la exactitud, precisión, entre otros que también son importantes al momento de validar un método. Nos vemos ahí.